¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora TV, el producto audiovisual de la revista Ágora.net que tú lees a diario, por supuesto. Estamos con la fecha de las clasificatorias, el día post, el día después de el duelo frente a Ecuador, el 0-0 allá en Quito, en un partido que ofrece muchos matices que ya vamos a analizar con Sergio Jerez, Sergio Gilbert y Matías Alcántara. Antes, dos cositas, muy rápido. Darle la bienvenida, como siempre, a Caja de Compensación Los Andes, la caja más importante de todos y de todas las chilenas. En épocas de crisis, de pandemia, ingresa cajalosandes.cl y podrás afiliarte y conocer todos los beneficios que te ofrece la Caja de Compensación Los Andes. Y quiero mostrar este librito, yo no sé si me da el reflejo ahí, ¿se ve? Dice, sí. A discreción, Viaje al corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar, escrito por Carlos González Lucay y Brian Quesada, la segunda edición, una edición remozada, una edición que incluye testimonios de Carlos Caselli, por ejemplo, y se trata evidentemente del fútbol durante la dictadura de Pinochet. Es un trabajo de investigación que yo recomiendo, está súper, súper bueno, y a Carlos González lo tuvimos hace poquito acá en el Ágora TV, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Verdad? Hablando de los Juegos Olímpicos y de estas historias, ¿verdad?, del olimpismo chileno que están salpicadas lamentablemente de desaciertos, sobre todo dirigenciales y políticos. Muchachos, ¿qué sabor de boca les dejó el 0-0 de anoche? Yo creo que no se jugó un mal partido, pero ya esta cuestión parece disco rayado, ¿no? Un poquito majadero, Sergio Gilbert. No tenemos ni una gran elaboración en el último cuarto de cancha, no tenemos un gran conductor, un gran generador de fútbol, y menos tenemos poder de fuego. Entonces ya completamos 2 partidos, 180 minutos sin marcar un gol. Y frente a eso, Sergio, una realidad que es súper preocupante. Yo creo que no existe equipo que pueda aspirar al éxito sin tener capacidad de gol. Hola, Marco. Hola a todos. Sí, lo que pasa es que esto es una cosa que yo creo que todos anticipábamos, todos ya tenemos como bien adherido cuando hacemos a la hora de los análisis. O sea, no, profundizar y ser majadero, como dices tú, de decir las cosas que le faltan a Chile, me parece ya es un ejercicio que no nos da más, digamos. Nosotros tenemos que ver cómo se puede enfrentar una eliminatoria con las carencias que tienes y con las cualidades que todavía te quedan. Y ahí es donde tú tienes que centrar el análisis. Y en estos últimos 2 partidos eliminatorios, frente tanto a Brasil como ayer ante Ecuador, claro, queda una sensación de que sí se puede hacer algo, de que sí existen ciertas cualidades que todavía se mantienen en los jugadores, digamos, de base, incluso yo diría de algunos como Meneses que se fueron integrando, pero que no basta. O sea, porque decir que se jugó bien y que uno queda con una sensación, digamos, más o menos de tranquilidad en términos del juego, de relativa tranquilidad, digo, no sirve de nada si eso no se traduce en lo que es en la obtención de puntos que en este momento son urgentes para Chile. Entonces, ahí es donde tienes que centrarte el análisis. Pero, Sergio, es que lo que pasa es que yo creo que en un proceso clasificatorio, aunque parezca que los 2 elementos van indisolublemente unidos, jugar bien, perdón, y conseguir puntos, de pronto lo que está apelando Chile es al pragmatismo. Por ejemplo, Sergio Jerez, ayer, ¿qué hace Lazarte? Plantea un esquema distinto al que jugamos frente a Brasil, en atención mirando al rival, porque la prioridad de Chile cuando entra ayer al estadio allá en Quito es no dejar jugar al rival, más que proponer. Después se da una dinámica distinta dentro del partido, que Chile por momentos dominó la pelota y sobre todo después de la expulsión en el minuto 62 del ecuatoriano. Pero a lo que me refiero, Chile fue pragmático, trató de sacar un resultado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar de a 3 o de a 1, de lo que sea, en esta clasificatoria, de los contrarios nos vamos a despedir prematuramente del Mundial. No sé si opinan lo mismo. No, yo creo que sumar de a 1 a Chile no le sirve para nada. Es decir, porque, por ejemplo, ayer ganó Uruguay y, ¿cómo se llama? Y el punto para Ecuador también fue bueno porque sigue siendo el venía de ganar. Claro. Nos favoreció el empate entre Paraguay y Colombia, pero sacarle partido a ese empate significa
ganarle a Colombia, si no el empate entre paraguayo y colombiano y el empate de Chile con Ecuador no serviría de nada. Yo tengo sensaciones encontradas con respecto al partido de ayer. Yo creo que el planteamiento inicial de Lasarte estuvo atinado, pero donde no estuvo atinado, a mi juicio, nuevamente en el tema de los cambios. Cuando tú te quedas con un hombre más, ¿no es cierto? No intentas y necesitas, ¿no es cierto?, urgentemente aprovechar esa superioridad numérica para ganar el partido, no puedes hacer cambios posición por posición. Entró Galdames y sacó otro volante. Entró Valencia y sacó a un delantero. Entonces, ¿dónde está el riesgo, no se busca, de la victoria? Chile no aprovechó la superioridad numérica en ningún momento. Es más, fíjate que hubo, después de la expulsión, claro, hubo como un dominio chileno, pero después Chile se fue tirando para atrás y Ecuador se nos fue encima. Factor físico, factor físico sobre todo, Sergio. Como terminó Arangui, como terminó Vidal, terminaron muertos. Claro, pero entonces, cuando a ti te pasa eso, tú tienes que visualizar cuáles son los jugadores que podrían darte un mejor rédito. Y creo que el ingreso de Galdames no lo entendí. Te juro que no lo entendí. Ahora, que entrar a Valencia sí, porque es un delantero y que te da un mayor poder ofensivo, pero yo no vi que Lasarte decidiera, oye, aprovechemos que estamos con uno más, saco un lateral y meto otro atacante. La cosa es que no se nos venga Ecuador encima, al contrario, nosotros nos vamos encima y en una de esas sale el gol. Bueno, yo creo que yo creo que ese punto no es un punto ganado. Son dos puntos perdidos. Sergio está obviando el cambio para mí más insólito, que fue el ingreso de Diego Valdés nuevamente. A Valdés lo pusieron frente a Brasil y ahora lo colocan frente a Ecuador. Si ustedes, y esto lo dije la semana pasada, y no tiene nada que ver con una cuestión personal en contra de Diego Valdés, a quien ni siquiera conozco, pero es algo que uno dice no tiene nivel de jugador de selección. Un volante ofensivo que jamás juega hacia adelante, que jamás filtra un pase, que jamás intenta dialogar, en este caso con Vargas, con el que estuviera más arriba, o con Vidal. Vidal cada vez que giraba y tomaba la pelota, ya cuando Vidal estaba exhausto, descargaba en Valdés. Valdés, ¿qué hacía? Retrocedía, ralentizaba la jugada, le quitaba sorpresa. Entonces un jugador que claramente, yo no entiendo, me cuesta entender el criterio de Lasarte, de insistir con él una y otra vez en partidos que son decisivos. Matías Alcántara. Perdón, Martín, tú me estás dando la razón. Me estás dando la razón, porque Sí. se planteó que el planteamiento inicial era bueno, pero en los cambios estuvo errado nuevamente. Contra Brasil pasó exactamente lo mismo. Yo le iba a preguntar a Matías si es que nos puedes tener la tabla de posiciones. Antes tu impresión de este 0-0 allá en Quito. Bueno, el punto yo lo valoro en el sentido de que estamos enfrentando a un rival que se hubiese escapado 9 unidades si es que no vencía, y falta todavía el partido de vuelta. Entonces, en ese sentido, para evitar que se escapara ese rival directo, que bien sabemos, pasó en la eliminatoria pasada, en la clasificatoria pasada, partió como avión, pero al final se fue desinflando y quedó fuera. Acá podría pasar exactamente lo mismo y son 6 puntos solamente, absolutamente abordables. Falta todavía muchos partidos, así que me parece que en ese sentido le doy valor a ese punto. 24 años que no se ganaba en Ecuador, pero estoy de acuerdo con ustedes. Después de la expulsión hay otro partido que Chile tendría que haber ido a buscar los 3, tendría que haber ido a buscar el triunfo. Y da la sensación de que Lasarte tampoco se disgustaba tanto con el empate, a pesar de esta ventaja, porque los cambios lo indican. Valdés tenía la posibilidad de habilitar en una jugada que estaba con el campo abierto a Vidal por la izquierda y optó por tirarse al jugador que estaba más cerca, que era Vargas. Era una ocasión absolutamente de gol. Tú me preguntabas por la tabla de ubicaciones, con este bochorno en Brasil, entre Brasil y Argentina. Que ya lo vamos a tocar, por cierto. Claro. Dijimos cómo está la tabla, no se sabe cómo se va a resolver ese partido. Seguramente el fútbol va a salir fortalecido, Marco. Siempre sale fortalecido cuando pasan estas cosas con Brasil y Argentina. No, pues es probable que la Conmebol nos quite puntos a nosotros, no sé por qué, pero bueno, pues cabe esa posibilidad. Brasil tiene 21 puntos. Argentina y a Brasil y nos quitan. Dale.
Sí, Brasil tiene 21 puntos, canasta limpia, pero ahora esa canasta se ensució por este bochorno. Argentina tiene 15 en segunda ubicación. Ecuador subió 13 puntos con este empate con Chile. Uruguay, 12 puntos, que fue uno de los favorecidos, uno de los ganadores de esta fecha. Y Uruguay es el que cierra la zona de clasificación directa. Colombia se mantiene en zona de repechaje con el empate, con 10 puntos, y fuera de toda opción en este minuto, Paraguay, 8 puntos, Perú, que nos superó en la tabla, tiene 8 puntos, Chile tiene 7, penúltimo Bolivia con 6, y cierra la tabla Venezuela con 4. Mira, la tabla de ubicaciones nos da una fotografía que yo creo que vamos a coincidir todos. Estas clasificatorias, más allá que Brasil se haya arrancado, no ofrece un equipo, ¿verdad?, que a uno lo maraville. Yo ayer veía a Ecuador y decía un equipo abordable, vimos a Brasil el jueves pasado, un equipo no te genera, digamos, las aprensiones que te generaban otras selecciones en otros momentos de la historia. Entonces yo te digo, es una clasificatoria tan comprimida que Chile, que está ante último, y Ecuador, hay 6 puntos de distancia, ¿no? Claro, Chile tiene 7 y Ecuador tiene 13. 7 puntos apenas. Son 2 partidos. Chile le gana a Colombia el jueves. Es difícil, yo sé que es difícil. Pero igualamos a los colombianos y quedamos en zona de repechaje. O sea, está súper comprimida la tabla, y eso evidentemente, como dice el antiguo refrán, Sergio, y a ti que te gustan los refranes antiguos y de campo, es a ganar, como es, a río revuelto ganancia pescadores, y el río está bien revuelto en este momento. Ahora, ¿cómo le sacamos a los colombianos? Ya eso es materia de otro análisis, pero sigamos al partido ayer de Ecuador. ¿A ti te pareció correcto la elección de los jugadores, Sergio? El caso de Baez, que a mí no me parece un jugador de selección, pero bueno, ahí estuvo. Yo hubiese preferido Alarcón, jugador con centrales, devenidos en laterales, por ejemplo. ¿Te pareció acertada la estructura del equipo y la nominación de los jugadores titulares? A mí, mira, es que yo tengo una postura que es un poco distinta, Marco. Yo no quiero salirme del tema, pero es que estamos, nos estamos enredando todos en esta cuestión de estas eliminatorias por este afán de encontrarle la vuelta a un Chile para que llegue al Mundial. Yo soy bien claro y preciso en estas cosas. Yo creo que Chile no puede jugarse toda su opción de futuro a ver si va o no va al Mundial. Nosotros estamos como tratando de empezamos a sacar la calculadora de que si le ganamos a este y este otro pierde, y si empatamos, y si viene un tsunami y nos clasificamos. Entonces, claro, yo creo que los análisis ahora tenemos que hacerlo, yo creo, yo sé que es difícil, porque esto es una competencia que todos quieren lograr un objetivo. Pero yo creo sinceramente que como perdimos tanto tiempo durante estos últimos años en buscar un recambio de jugadores, en ver qué es lo que va a pasar con el futuro de la selección chilena, de las selecciones chilenas en los siguientes años, cuando no estuviera la generación que había salido. Entonces yo, en realidad, cuando me plantean, y voy a lo particular ahora, cuando tú me dices, entra Baeza, te gusta más Baeza, te gusta más Galdame, o te gusta más esto, te gusta más este otro, eso yo creo que es la discusión que debimos haber tenido hace 3 o 4 años, cuando ya se avisoraba que esto venía, que estamos en la curva baja de rendimiento, o sea, íbamos para abajo. Entonces hoy día, cuando Lasarte o Rueda empiezan a meter jugadores que a uno le pueden gustar, no le pueden gustar, es algo que debió haberse hecho hace un tiempo. Entonces, y ahora es inevitable. Es inevitable. Tú ponías el caso de Diego Valdés, que también a ti te parece que no es un jugador de selección. No es un jugador de selección porque él debió haber estado en la selección, yo creo, cuando era figura en Audax Italiano, ¿no? Antes de irse a México, y ahí haberlo visto, haberlo probado, no ahora. Entonces, ahí es la discusión mayor que tenemos que tener ahora. Yo, sinceramente, pienso que Chile, cuando uno aspira a ir a un mundial, por ejemplo, que es el sueño de todos, tienes que saber para qué vas al mundial. ¿Para qué Chile va a ir al mundial? Si Chile va al mundial, tendría que ir porque se lo merece, digamos, porque competitivamente se lo merece. Pero yo creo que Chile hoy no está en condiciones de ir a un mundial. Te lo digo así, no está en condiciones de ir a un mundial. ¿Sabes, Sergio? Yo voy a disentir, porque yo creo, en atención a lo que hemos visto en esta clasificatoria, yo te digo, Chile
bemoles más, bemoles menos, un medio cuerpo más arriba, medio cuerpo más abajo, no está a distancia de los ecuatorianos, no está a distancia de los paraguayos, no está a distancia de los colombianos, ni siquiera de los uruguayos. A los uruguayos habitualmente le hacemos partidos bien cerrados. O sea, yo te digo, es lo que explicaba antes, en el sentido de que no hay selecciones, ¿verdad?, que te digan, no, estos tipos, ni Argentina ni Brasil, a pesar de que se arranca, ni Argentina ni Brasil son sinónimos en este momento de un juego maravilloso, un juego que te deje así absolutamente sin posibilidades, que te someta. No, Entonces, en este escenario, Chile perfectamente puede instalarse y llegar a un mundial. Fíjate que hay una cuestión simbólica importante. Ir a un mundial siempre va a ser relevante, porque se reactiva el fútbol de cada país, se llegan más sponsors. Hay una cuestión que sobrepasa incluso la cuestión meramente futbolística, de país, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo sería, fíjate que simbólicamente, que estos cabros que han hecho la fuerza que son terceros en Canadá con Zulantay, cerrar esta generación dorada yendo a un mundial, yo encuentro que sería súper valioso. Sería interesante, sería como el último premio, la guinda de la torta. Y creo que Chile se la está jugando por eso. Esa es mi impresión. O sea, sí, cuando tú dices ir a un mundial a qué, yo te diría partamos por eso. Sí, es que yo, o sea, lo que pasa es que el punto de discusión, Marco, también es interesante la discusión, si no estoy diciendo que sea verdad lo que yo digo, es una opinión, pero sinceramente, o sea, yo creo que si pones al lado el caso mismo de ecuatoriano, tú ves que quiera, te guste o no te guste cómo juegan los ecuatorianos, te guste o no te guste que estén, o como dice Matías, que es una verdad evidente, que los ecuatorianos empiezan bien, empiezan como aviones y después se van cayendo. Pero en los últimos años el fútbol ecuatoriano ha ido subiendo porque ha hecho un trabajo, digamos, y ha empezado a sacar jugadores. Lo hablábamos antes de iniciar esta conversación. Los colombianos, tú tienes 4 o 5 delanteros los que puede elegir hoy Rueda para armarte una línea su línea ofensiva. Si tú ves, Uruguay, con todo lo que le cuesta sacar a sus grandes jugadores, está sacando de jugadores distintos. Nosotros nos hemos quedado en esta cuestión de la famosa generación que yo valoro y que es absolutamente, y sin duda va a quedar en la historia como la generación más importante del fútbol chileno, pero no podemos seguir, creo sinceramente no podemos seguir aferrados a darles, como dices tú, una despedida de faraón, digamos, de faraones. No, ellos claro, ojalá que algunos llegaran al mundial, ojalá que algunos, pero ahora llegar con 35 años, con 40, incluso en el caso de Claudio Bravo, entonces ahí es donde tú dices, si Chile llega al mundial, y a eso me refería, más allá de los competidores que tú digas que se puede llegar, que efectivamente por una cuestión matemática también es fácil de aventurar que esto se va a resolver en los últimos partidos, sean cuales sean los resultados. Más allá de eso, tú tienes que ver qué va a ir al Mundial. Yo disiento un poco en tu análisis eso del post-mundial de lo que pasa en los países. Yo creo que Chile nunca ha aprovechado bien el vuelo de los mundiales. Después del año 62, para empezar. Chile fue tercero en el Mundial y una de las peores crisis del fútbol chileno se vivió justamente después de los años, del año 64, 65, cuando Goñi dijo, el fútbol chileno hay que prenderle un fosforito. Y eso fue posterior al Mundial del 62, posterior al Mundial del 74 lo mismo, posterior al Mundial del 82 nada se superó, posterior al Mundial del 98 tampoco. Entonces, por eso digo que en el análisis que nosotros hacemos, que es un análisis futbolístico que nos gustaría, y hablamos del fútbol, que es lo que nos gusta, yo voy un poco más allá en el sentido de qué es lo que va a pasar el día, porque esto va a ser una verdadera crisis existencial de todos si Chile no va al Mundial. No lo sé. Vamos a decir, pocha, somos malos, entonces entonces Sergio, ahora ya no somos nada. Chile no es favorito en esta pasada para ir al Mundial. Yo creo que era favorito, el que nos perdimos fue el de Rusia 2018. Creo que ahí era la oportunidad. Pero bueno, no clasificamos, no es favorito en esta oportunidad y yo te encuentro razón en muchas cosas. Pero estamos en carrera por ir a un Mundial, Sergio Jerez. O sea, y si estáis en carrera, tú estás metido ahí en una de las pistas, ¿verdad? Que tiene como objetivo una meta que dice Qatar 2022, tú tenés que jugártela. Y vamos a apelar para un partido a lo mejor a jugadores grandes, en otro vamos a meter a juveniles, vamos, porque es una cuestión súper competitiva y hay que utilizar lo mejor que tenemos. El tema para mí, más allá del análisis que hace Sergio, que es una cuestión un poco más a largo plazo,
es que efectivamente, Sergio, si estamos utilizando lo mejor que tenemos. Y ahí es donde a mí me entran las dudas de Lasarte, que yo encuentro que Lasarte plantea bien los partidos por momento. Por momento Chile toma la pelota, tiene ritmo, pero no tiene respuesta en el último cuarto. Y ahí es donde estamos perdidos. Y ahí es donde los cambios de Lasarte no han sido afortunados. A ver, yo veo el asunto, el tema chileno, del fútbol chileno desde dos perspectivas. Una, la de Marco, otra, la de mi tocayo Sergio. Porque Sergio está apuntando un poquito más lejos, ¿no es cierto? Cosa que nunca, nunca ha sucedido en el fútbol chileno. Los dirigentes nuestros nunca miran a futuro. Los dirigentes nuestros se preocupan del presente, pero no piensan en qué va a pasar cuando, después de esto, qué viene. Y en eso yo le encuentro toda la razón a Sergio Gilbert. Fíjate que para el Mundial del 62, que ha sido la mejor actuación de Chile en un Mundial, se hizo un trabajo previo muy importante. Chile tuvo dos selecciones. La selección A, dirigida por Fernando Riera, y la selección B, que conducía a su ayudante entonces, Álamos. Luis Álamos. ¿Ah? Luis Álamos. El Zorro Álamos. Y fíjate que de esa selección B salieron varios que terminaron siendo titulares en el Mundial. Yo anoche le escuchaba ¿cómo se llama? A Juvenal Olmos dar a una situación bastante interesante que los dirigentes nunca se han preocupado y que, visto lo que está pasando ahora con la generación dorada, cabe, ¿no es cierto?, intentar hacer lo que Olmo proponía. ¿Qué proponía Olmo? Nosotros tenemos una serie de jugadores muy promisorios, ¿no es cierto? El mismo Valencia, Tomás Alarcón, qué sé yo, Paulo Díaz, que es un muchacho joven, está Montes, está Franco Lobo, hay varios jugadores, ¿no es cierto?, que necesitan ser potenciados. Algo que a Sergio Gilbert le debe llenar de satisfacción, está haciendo justamente Colo-Colo. Quintero está haciendo justamente aquello, está potenciando a esos jugadores jóvenes que asoman con muchas condiciones, ¿no es cierto?, pero que todavía les falta para consolidarse. Los están potenciando físicamente, psicológicamente, técnicamente, etc. Incluso subiendo de peso, etc. ¿Por qué no, como dice Olmo, por qué no formar una selección joven, menores de 23, donde caben todos estos muchachos y que jueguen una vez al mes por lo menos? Un partido internacional, irlo potenciando, pensando en el futuro. ¿Por qué? Si tú sabes que, ¿no es cierto?, que en determinado momento los ahorros se te van a terminar, tienes que pensar qué voy a hacer después cuando se me acaben los ahorros. ¿Qué voy a hacer? Pero tengo que pensar ahora, antes que se me terminen. Entonces, antes de que la generación dorada ya no pueda darnos más, ¿qué tenemos? ¿Qué nos preparamos para entonces? No nos hemos preparado para nada. Y ahí yo apunto, ¿no es cierto?, al hecho de que en Chile hay buenos delanteros, pero que todavía les falta consolidarse. Y para eso necesitan ritmo internacional. Sergio, perdón, dos cositas. Una, que salvo contadas excepciones, nuestros dirigentes no ven más allá, digamos, del final del día. Es así. Yo te digo, me tocó cubrir, estuve contigo, Sergio, me parece, en el Mundial de Francia 98. ¿Te acuerdas que nos encontramos varias veces reporteando, etcétera? Sí, señor. Y yo entrevisté a Ricardo Humor en aquella oportunidad y off the record me dijo, después de la entrevista y todo, me dijo, Marco, mira, ¿sabes qué? Estamos en un mundial, nos reinsertamos, llegamos bien y todo aquello. Pero estamos como en una especie de, si nos damos un salto cualitativo importante y avanzamos rápidamente recuperando el tiempo perdido del fútbol chileno, el fútbol chileno va a retroceder 100 años. Yo no lo podía creer, yo le decía, pero ¿cómo va a retroceder 100 años? Acabamos de jugar contra Brasil, quedamos eliminados en octavos de final, en un mundial, con Salas, Zamorano jugando a gran altura. Chile vivía en torno a esa selección, acuérdense lo que generó esa selección del 98. Me dijo, no, si no aprovechamos este momento, vamos a retroceder 100 años. Me dijo, acuérdate de mí. Porque a Humor no quería seguir, claramente. Él dijo, ya hasta aquí llegué. ¿Qué vino después?
ganamos 2 Copas América, van a decir alguien. No, que vino después del desarrollo del fútbol chileno, en atención a haber ido a un mundial de fútbol. Si nosotros éramos parias a nivel internacional, no nos olvidemos, estábamos fuera del circuito de la alta competencia por lo del Cóndor Roja. O sea, además teníamos que demostrar en cancha y teníamos que demostrar fuera de ella que éramos un país que se podía reinsertar. Y lo hicimos, y sin embargo el fútbol chileno en su conjunto no creció. ¿Qué creció? Una generación espontánea, ¿verdad? Estas generaciones que Zulantay tuvo el buen ojo de ir detectando cabros, creó una selección que nos clasificó al Mundial de Holanda primero y luego al de Canadá. Pero no hay un desarrollo del fútbol chileno, nunca lo ha habido, excepto a lo mejor en el 62, porque se profesionalizaron muchas cosas. Pero nunca hemos estado en ese plano, muchachos. Yo no veo por qué nos vamos lo que tendríamos que cambiar los dirigentes, y esa es otra historia. Pero en este momento yo te digo, apuntemos a clasificar primero. Siempre va a ser mejor ir a un mundial que no ir. Siempre va a tener más elementos, más platos sobre la mesa para poder elegir. Si el problema es la idoneidad de nuestros dirigentes, entonces ya es una cuestión endémica. Mati, yo no sé si a ti te parece lo que hemos planteado en el sentido de que da lo mismo ir a un mundial o no da lo mismo ir a un mundial. Un paréntesis, tú decías que quedamos como paria por el tema del Cóndor Roja. Recuerda que ese mismo año Chile jugó un partido amistoso en Inglaterra y lo que dijeron los dirigentes ingleses es que nunca más iban a invitar a Chile por conservadores, por ratones, así que también estábamos discriminados por esa parte futbolística. Eso fue con Orlando Aravena. Sí. Fue en la gira previa a las clasificatorias. Cuando el Cóndor Roja lo tajó todo en Wembley. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que da lo mismo como llegamos mundial, como Uruguay siempre llega así rajuñando, y el mundial es otra cosa, es una fiesta que no solamente abarca el tema futbolístico, es un tema social, están todos los niños en el colegio viendo los partidos, así que siempre va a ser algo positivo. El tema de llegar a un mundial, independiente de cómo clasificaste. Ojalá que siempre tengamos una actuación como la que tuvimos con Marcelo Bielsa, dando espectáculos, terminando segundo después de Brasil, pero y si no, si en el último partido, en el último minuto, con un gol de Rodríguez, como el de Marca en Venezuela, por ejemplo, alcanzamos el repechaje y después superamos esa instancia, bienvenido. Y por supuesto, claro, lo que dice Sergio Jerez, sería interesante tener un combinado que se pueda reunir, un combinado joven que pueda entrenar, pero me parece que con la mentalidad de los dirigentes de clubes, eso es súper difícil, porque no van a querer Colo-Colo que le saquen a estas 5 figuras que tienen en este momento, los de Católica. Recordemos que el año pasado Católica se negó a facilitar a todos sus jugadores en su momento y solamente le nominaban a uno, después de tener una campaña espectacular. Ahora mismo, yo no sé por qué Cortés no está en la selección. Un arquero que ya debutó, que ya tuvo 90 minutos en un partido de alta exigencia como fue contra Colombia, ¿por qué hoy día no es el tercer arquero? Me da la sensación de que no solamente por una decisión de las artes, me da la impresión de que ahí hay presión dirigencial. Sergio. Se negoció, dices tú. Se negoció, sí, claramente. Se negoció, eso era me vaya a sacar a Morales, claro, sácame a Morales, pero no me saqué a Brian Cortés, que dijo, yo estoy jugando con Brian Cortés y lo vaya a tener de tercer arquero. No, o sea, sí. O sea, vaya a tener a Bravo, va a jugar Bravo, va a jugar Arias, y me vaya a llegar a Brian Cortés que puede jugar la final de la Copa Chile que quiero ganar. No, pues. Eso se negoció, claramente se negoció. Sí. O sea, les dijo, claro, o sea, tú me estás sacando al goleador, a mi goleador, y además quieres sacarme al arquero, y a la Católica le sacáis a uno nomás, y le sacáis a Marcelino Núñez. No, de eso se negocia, ¿no? O sea, claramente se negoció. Bueno, para mí, ahí entra un tema cultural, pues, exactamente un tema cultural, es un tema de mediocridad ambiental. Yo no tengo nada que negociar. Lo que tiene que hacer el técnico, Lasarte está contratado para llevarnos a Qatar. Ese es su contrato. Y por eso va a trascender o va a fracasar. Sí, él tiene que tomar las medidas que estime necesarias. Y si él tiene que llamar a 10 jugadores Colo-Colo de la Unión o de Palestino o del Tricolor de Paine, tiene que llamarlo. ¿Qué eso de negociar? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿te das cuenta, Sergio? Esa misma respuesta que nos acabas de dar,
te sitúa en el contexto del fútbol chileno y de su clase dirigencial. Sí, es maravilloso lo que acabáis de decir. No, uno te paso, porque vamos a jugar clasificatoria. Es que ¿cachai? Estamos jugando en función del crecimiento del fútbol chileno. No, te paso uno, no me saquís más. Y pobre tía, y no me voy a ir, y punto. Y si no, le digo a Milán, y todo. Entonces, te das cuenta, ¿no? Esa mentalidad, esas situaciones son las que uno al final terminan por subvertirte. Yo prefiero hablar más de fútbol que de esas circunstancias, porque termina uno dan ganas de apagar el computador y bajar la cortina y dedicarnos a coser y a cantar. Claro. Y ahí es donde tú dices también la impronta que puede tener el seleccionador y todo eso. A mí me contaba el otro día Fernando Astenco, que estábamos hablando de esto justamente, y él me dijo que él, siendo entrenador de Colo-Colo, un día llegó Bielsa a visitar el Monumental, digamos, y le dijeron a él que le fuera a presentar la salve. Y dije, y justo esa iba a ser una nómina, me dijo, y yo estábamos jugando las semifinales del torneo de apertura. Y pucha, yo no tenía, se me había lesionado, pucha, Rifo lo tenía lesionado, y quería a Gonzalo Jara, pero Bielsa lo tenía en la selección. Entonces dice que se dieron como 1 hora y media vueltas por el Monumental y todo, y dijo, yo no sabía cómo preguntarle a Bielsa hasta que por fin nos sentamos y le dije, profe, ¿hay alguna posibilidad de que me pase a Gonzalo Fierro? Y Bielsa me mira y dice, no. Y se acabó la discusión de que tuve que jugar con Carrasco y con Ricardo Rojas, porque y yo quería a Gonzalo Jara. Lo único que dije, por favor, Gonzalo Jara, que era el jugador que yo necesito, porque estaba jugando la semifinal del torneo de apertura, además, y tenía lesionado a Rifo, que era... y dice que fue así, ¿no? No. Y se acabó la discusión, ¿no? Se acabó, Eso habla bien, Sergio, de Harold McNichol. Claro, Harold estaba afirmando este proyecto que tenía como cabeza a Marcelo Bielsa. O sea, yo te la doy. Ahí estaban alineados claramente. Pero yo dificulto que Milad esté alineado con Lasarte. Yo dificulto, Milad está alineado en este momento con los clubes, por una razón obvia, porque él quiere sobrevivir su periodo, quiere terminar el periodo. Sí. Y evidentemente todas las prebendas y todas las concesiones se las hacen a los clubes. Entonces, la mentalidad ahí es donde estamos chocando, Sergio Jerez. Independiente, digamos, que podamos jugar bien frente a Colombia y todo, sabemos que esto es flor de un día, que nuestros dirigentes nacionales ni siquiera tienen la visión, y yo te diría el pudor, de separar la federación de la NFP. O sea, cuestiones tan básicas, los tipos no quieren hacerlas. Entonces, ¿qué uno va a pensar en el desarrollo del fútbol chileno después de un mundial y los cabros y el bla, bla, bla? Yo creo que es una cuestión inoficiosa. Muy simple, la separación entre la NFP y la federación deja a la NFP sin unos ingresos importantes, que son los ingresos de las selecciones. Claro. Y eso ha sido una lucha permanente. En todas partes son entes absolutamente distintos, con presidentes distintos. En este caso, el que manda es la federación, porque la NFP es solamente la competencia profesional. En España, por ejemplo, existe la Federación Española, por un lado, y la Liga, por otro lado, que tienen dirigentes y ¿cómo se llama? Y todo distinto. Mira, el tema el tema de, ¿cómo se llama? Buen ringtone tiene, ¿eh? ¿Ah? Es buen ringtone. Sí. Está bueno. Sí, Ray Charles, sí. Te digo que el tema de los dirigentes es un tema sin solución. Fue ayer, es ahora y va a ser mañana igual. Lamentablemente son los únicos que no entrenan, que no se preparan y que no ¿cómo se llama? No asumen su rol como corresponde. Pero es así. Buena definición. Y no solo en el fútbol, Marco. No solo en el fútbol. Pero ¿sabes qué? Buena definición. Los dirigentes son los únicos que no entrenan, que no estudian, que no se preparan, que no se capacitan. Exacto. Los dirigentes de fútbol, los dirigentes que están pensando en el bolsillo izquierdo, están pensando en aliarse con los empresarios de jugadores, que además son presidentes de clubes también, dueños, controladores. El fútbol chileno está en la B desde un punto de vista de crisis, yo te diría estructural. Mati, y sabes, perdón, Marquito, ¿sabes cuál es lo peor de todo? Que cuando aparece alguien que quiere cambiar las cosas y ordenar la casa, le hace la cama
y lo sacan. A lo mejor el tema pasa por mirar a las grandes ligas, como Alemania, por ejemplo, que sus dirigentes, los dirigentes de clubes, son ex referentes de esos equipos en la cancha. Hoy día en nuestro país vemos el esfuerzo que están haciendo algunos. Por ejemplo, Pato Galás, ex futbolista, de una muestra de transparencia cuando le están exigiendo contratar jugadores de determinado empresario. Él inmediatamente golpeó la mesa, al final se generó un terremoto en Cobreloa, salió el dirigente, el presidente, etcétera. Entonces, Chamagol, Sebastián González también se está preparando en ese ámbito. A mí me parece que quien asuma, lo tenga claro este rol y no lo vea como parte de este carrusel que se pueden subir, como Ronald Fuentes, por ejemplo, que un día es comentarista, meses después es entrenador, después es gerente deportivo y ahora nuevamente es entrenador. Sino que lo tenga claro, que quiere ser entrenador, que se defina y vaya por ese carril, que quiere ser dirigente, que lo sea, se prepare, como dicen ustedes, y lo sea, y sea un buen dirigente, y que quiera llevar... Eso es muy argentino, ¿no? Eso es muy argentino, de pasar a la televisión, un carrusel, ¿verdad? Unas sillitas musicales, estoy cesante, cabros, ven a comentar un rato hasta que encontréis club, y después te vas y después volví, y después te vas y después volví. Es una cuestión muy, muy argentina. Yo les recuerdo que estamos junto a Caja de Compensación Los Andes, desde 1953, en todos los hogares de Chile, beneficios sociales importantes, sobre todo en época de crisis como ahora. www.cajalosandes.cl, conoce beneficios y afíliate a la caja más importante de Chile. Y les muestro nuevamente el libro de Brian Quesada y Carlos González Lucay. Ahí está con reflejo, lamentablemente. Ahí creo que se ve. A discreción, ¿verdad? El fútbol bajo la dictadura militar, 17 años que la padecimos. Muchachos, próxima fecha. Estamos en el último segmento del programa. Ha sido súper buena la conversa, muy, muy, yo te diría, para la gente que nos ve, como muy ilustrativa, para cuenta de las carencias que tiene nuestro fútbol en calma, el partido de ayer y todo aquello. Pero el jueves tenemos a Colombia, tenemos la vuelta a la esquina. Sergio, yo insisto, le ganamos y quedamos iguales. Yo sé que la calculadora a ti no te gusta y todo aquello. Y tengo una calculadora paraguaya que es más ordinaria que un callo, pero bueno. ¿Le ganamos o no le ganamos a los colombianos, querido amigo? ¿Cómo le ganamos a los colombianos? ¿Qué es la pregunta? A ver, primero para la gente que no conoce Barranquilla, yo les digo, yo he estado en Barranquilla, es un infierno, ¿no? Es un infierno en términos de el calor, digamos, es increíble, una cuestión, o sea, los colombianos están utilizando bien ese factor. Ahora, lo malo de los colombianos es que ellos tampoco juegan en Barranquilla, entonces a ellos también les está afectando. Sí, yo creo que está bien difícil sacar puntos, está muy difícil sacar puntos en Colombia, y yo creo que incluso, si tú te acuerdas, Marco Antonio, y ustedes también se pueden acordar que en la época de cuando fue Chile a jugar con el Pelado Costa, fue tremendamente malo ese partido, fue el peor partido jugando con los colombianos allá, digamos. Fue, el debut de Bravo. ¿Perdón? En el debut de Claudio Bravo como arquero. ¿Ese? No, digo con el Pelado Costa en el 98. Para el Mundial del 98. Claro, el otro fue con... 4-0. Claro, el 4-0 fue una cuestión, pero espeluznante ese partido para Chile. Fue tan malo que expulsaron al Coto Sierra, que dio una patada a los Raúl Ormeño, que nadie sabe por qué. Claro. El Coto no pegaba patada. Entonces, claro, o sea, Barranquilla y jugar en Colombia es primero una cuestión muy, muy, muy desagradable, digamos, a los chilenos, a los jugadores chilenos, y Sergio Antonio Gerel lo debe saber más que yo, porque ha visto más partidos que yo, y a los chilenos nos afecta más el calor y la humedad que la altura. Exacto. Así es. Entonces, ese tipo de cosas es un factor. Segundo factor, que lo dije al comienzo cuando estábamos conversando, que la cantidad de variantes ofensivas que tiene Colombia es increíble. O sea, digamos, tiene jugadores que definen partidos, que es sumamente importante. Cuadrado está jugando a un gran nivel. Cuadrado está, incluso los colombianos, yo he conversado con colegas colombianos que dicen que Cuadrado, mientras más grande se pone, mientras más veterano, mejor jugador se ha puesto. O sea, hoy es más confiable que lo que era hace 5 años. Entonces, puede ser un símil con Dani Alves, ¿no? Puede ser, claro, exacto. Y hoy Cuadrado juega muy bien en Juventus y juega muy bien en la selección colombiana. Entonces, son factores que hay que ir viendo.
evidentemente las bajas de Chile van a ser importantes, o sea, la baja de Vargas es una baja importante. Yo no sé si va a llegar Charlie Arangui en condiciones físicas como para jugar. Entonces ahí es donde tenemos que ver cuál va a ser la propuesta y cuál va a ser la idea de Lasarte. Yo creo que Lasarte va a ir con la misma mentalidad que fue a Ecuador. O sea, acá vamos a tratar de sumar el punto, vamos a tratar y en una de esas, porque en eso estamos, en una de esas nos sale una buena jugada de elaboración y podemos definir el partido a favor, pero va a ser muy complicado, es un partido muy complicado y yo diría que, claro, hoy la urgencia de los puntos, que como dice, a mí no me gusta la calculadora y todo, pero ahora ya tienes que empezar y lo dijo Sergio Antonio Jerez, un punto no te sirve de nada, entonces, o sea, es para decir que no perdiste nomás, pero... Sí, pero le restas puntos a un rival directo, por ahí sí, se puede ver, hay que mirar el barrio completo también, cómo van a ser el resto de los resultados, sí, etcétera, claro, etcétera. O sea, hay un factor que dice Sergio Gilbert, lo ratifica evidentemente lo que hemos estado conversando. Tenemos poco volumen de ataque. Por ahí, dice Sergio, en una de esas elaboramos una jugada y logramos marcar un gol. Yo te digo, Sergio Jerez, tú eres técnico, además de ser periodista. A mí lo que me ha extrañado en este Lasarte, que sabiendo esa carencia de poder ofensivo, de poder de fuego, trabaje tan mal la táctica fija, ofensiva, por supuesto. Fíjate que los córneres nuestros o los tiros libres cerca del área rival, habitualmente le sacamos poco provecho. Es como decir, a ver, voy a meter el centro, a ver si Vidal aparece, se aparece Rocco, se aparece Maripán, se aparece Medel, para buscar un cabezazo. Pero yo no veo una jugada trabajada desde un punto de vista táctico en la táctica fija. ¿Te das cuenta? Y eso Lasarte debería considerar porque es súper importante. De pronto de un córner, de una jugada preparada, preconcebida, qué sé yo, te puede salir el gol para ganar el partido y hasta para clasificar. Fíjate que eso se da mucho en el medio local, porque en el medio local hay equipos que evidentemente por nombres, por el plantel, no tienen las mismas, digamos, posibilidades que otros equipos que tienen mejores jugadores, que son al final los que definen los partidos, y que utilizan la táctica fija, es decir, en los tiros libres, en los córneres, que los aprovechan muy bien, los trabajan muy bien y sacan partido, sacan rédito de ese buen trabajo de la táctica fija. Tú tienes toda la razón, yo a Chile veo, claro, van a tirar, de hecho, si ustedes se fijan, se dieron cuenta, cuando Charles Arangui iba a patear un córner, empezaba a hacer señas a algún compañero así, oye, métete, cuando eso ya debería estar preparado, cuando eso ya debería estar asumido. Es decir, cuando vamos a patear un córner desde la izquierda, yo tengo que ir a tal parte, tú aquí, tú acá, y vamos a hacer esto. Lo mismo por el lado derecho, en los tiros libres, etcétera. Porque hay partidos, hay equipos que ganan partidos solo por la táctica fija, solo afirmados en la táctica fija. Y tienes toda la razón, no hay un trabajo claro. Evidentemente que un seleccionador no tiene el mismo tiempo de trabajo que tiene un técnico de club, que lo tiene a los jugadores todos los días y todo el año, cuando duran todo el año, claro. Un seleccionador lo tiene apenas unos días, pero es justamente esos días donde el técnico debe aprovechar para trabajar más la táctica fija que otra cosa, porque todos los jugadores son de un nivel superlativo en relación al resto de sus compatriotas. Entonces, ellos ya vienen con trabajos hechos en sus clubes, ¿no es cierto?, bla, 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 sobre cómo desmarcarse, cómo marcar aquí, cómo marcar allá, pero es la táctica fija la que hay que trabajar. Y yo no sé si eso se hace, porque en la cancha no se ve. Matías, ¿posibilidad de ganarle a Colombia? Sí. Veo a Colombia que a pesar de tener grandes jugadores, no rueda, para alegría nuestra, no ha logrado plasmar lo que quiere, me da la impresión. Rueda se va a enfrentar un par de meses después al grupo de jugadores que él dirigía, cuestión que no debería ocurrir ni reglamentariamente, ni él por ética tendría que haber asumido eso, simplemente porque su fracaso en Chile hoy día le beneficia como entrenador de Colombia. Bueno, para este partido Chile va a poder contar con Pulgar, que va a ser fijo en el medio campo, y con Maripán, que va a volver a la saga central, no así con Vargas, como decían ustedes, y Sebastián Vegas, que recibió su segunda tarjeta
amarilla, así que me da la impresión de que va a plantear un encuentro similar a lo que hizo frente a Ecuador, va a mantener los 4 en el fondo. Eugenio Mena debería ser el reemplazante de Vega por... Parece que Vega no está suspendido, No, ¿eh? no, 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 Sí, sí, sí. no. Tiene una amarilla nada más. No sé, Vega se subió una amarilla durante el partido. El que estaba en peligro era Claudio Baeza. Él tenía tarjeta amarilla arrastrada de antes, Sebastián Vegas. Ah, Sí, en las primeras fechas clasificatorias. claro. Así Bueno, que él está suspendido. Colombia no me parece que sea un equipo hoy día tan temible, así que creo que Chile no va a ser un rival que lo va a avasallar a Colombia, pero sí se va a generar alguna oportunidad, que lamentablemente este equipo chileno es bastante contradictorio, dado que no tiene gol. Sin embargo, sus principales delanteros son los goleadores históricos de la selección chilena, como Alexis, que lamentablemente ahora no está, pero tampoco venía convirtiendo antes, y Eduardo Vargas. sí, a nosotros nos cuesta marcar, pero también cuesta que nos marquen, y eso es súper bueno en el sentido de la diferencia de gol. Yo miraba la tabla ayer, los peruanos no pasaron después del triunfo frente a Venezuela, pero tienen una diferencia de gol espantosa, espantosa, y en una definición que va a ser tan estrecha como lo acabamos de definir, se puede dar la situación de Francia 98, que Chile fue al Mundial producto de una diferencia de gol, así que todo suma. Yo sé que Sergio en este momento está pensando, tirándome una copa a la cabeza. ¿Qué estáis hablando de calculadora? Ya basta, diferencia de gol y todo aquello. Pero Sergio, en esta realidad que nos movemos, en nuestra realidad, no somos Brasil, no somos Argentina, tenemos que apelar a cada uno de los detallitos. Sergio, quería decir algo? Sí, para ser riguroso, ¿cómo se llama? Vegas no está suspendido, Vegas no tenía ninguna amarilla. Los jugadores con amarilla eran Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eric Pulgar, Arturo Vidal, Charles Aranguis, Pablo Galdame, Claudio Baeza y Eduardo Vargas. Esos eran los jugadores que tenían que estaban al borde de la suspensión antes de que se iniciara la triple fecha. Bueno, por ejemplo, no quiero disentir, pero por ejemplo, el portal de Cooperativa, Eduardo Vargas y Sebastián Vegas quedaron suspendidos para el duelo ante Colombia. Eduardo Vargas, Sebastián Vegas se perderán el partido, la tercera, etcétera. Bueno, vamos a dilucidar eso con algún periodista deportivo que conozcan, cabros, por favor, que nos comuniquen o nos llamen. Muy tito, 30 segundos solamente, 30 segundos, nos estamos pasando un poco de la hora. Pero, ¿qué les pareció el sainete de Brasil y Argentina? Sergio Gilbert, parto contigo. 4 minutos de juego, entran estas autoridades sanitarias, ustedes los que tenemos que deportar no tendrían que estar jugando. Una situación fuera de todo lo normal. El fútbol sudamericano a nivel organizacional, Sergio, se supera día a día, ¿eh? Es maravilloso. Sí, yo creo, habíamos visto todo, pero parece que no. O sea, nos quedan cosas por ver todavía. No, es extrañísimo todo esto. Es que yo he estado mirando lo que dicen los argentinos y los brasileños. Cada uno pone está dando su argumento, digamos. Entonces uno dice, claro, que los argentinos sabían y que se les había advertido porque fueron a la lotera, no a jugar y entraron a jugar. Entonces, eso sería responsabilidad de los argentinos. Los argentinos dicen que no, que en realidad que son los brasileños que a ellos se les presentaron cuando fueron a decirle, los respaldaron y que esto fue un show que hicieron los brasileños. Entonces, vamos a ver cómo lo soluciona la FIFA. Esto, la Conmebol, como lo dijo ayer, la Conmebol se da las manos, que es lo único que puede hacer en este caso, es decir, no, que la FIFA tiene que decir, vamos a ver qué es lo que decía la FIFA, va a ser interesante. Porque acá no es Brasil contra Chile o Argentina contra Bolivia, que uno uno diría, ya sabe lo que va a pasar, pero acá es Brasil contra Argentina, así que es interesante, vamos a ver qué es lo que va a pasar con... Ecléctica la va a hacer la FIFA. Se repite el partido, cabros, no se preocupen, ustedes no, y disculpen las molestias, en todo caso. Se disculpa. Va a jugar en el Parque de los Príncipes. ¿Perdón? En el Parque de los Príncipes, para que Messi y Neymar tengan que viajar. Exactamente, como se llevaron, ¿te acuerdas tú el partido a jugar al estadio del Bernabéu, la final entre Boca y River? Todo se soluciona así, estando Brasil y Argentina de por medio, no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que 3 coscorrones, escriban 100 veces en el cuaderno, no debo falsificar exámenes de COVID. Con eso se acabó. Sergio, de verdad inédito lo que pasó ayer.
Ahora nosotros no tenemos cero moral para criticar, si el problema es criticar, oye, ustedes entraron con COVID, ah, sí, ¿y qué pasa con La Calera? Todavía tienen un sumario sanitario porque falsificaron a un jugador para ir a jugar a Colombia, y no hablemos del Cóndor Roja y otras cositas más, más chiquititas. Tampoco hablemos con lo que está pasando con la Constitución en su país, con el pelado rojo, no hablemos de eso. No, si nosotros somos, de los bananeros llevamos, pero el estandarte. Claro, Pero es pasaporte raro, Sergio, falso. lo que pasó ayer, ¿eh? Muy raro. Claro. Los pasaportes falsos y todo eso. Sí. No, tenemos... Bueno, La tele- muchachos, un placer haber compartido con ustedes este ratito de conversación, de debate futbolístico, de análisis también de lo que pasó ayer en el 0-0 entre Chile y Ecuador. Esperemos que ante Colombia, evidentemente, sumemos de a 3. Tarea muy complicada, pero el equipo colombiano, y además desde un punto de vista emocional, porque yo adhiero a todo lo que dijo Matías Alcántara, todo. Rueda, por una cuestión ética, no debería estar sentado en un banco, y la Conmebol, por una cuestión reglamentaria, él tendría que prohibir que un técnico que fue entrenador de una selección sea entrenador de otra durante el mismo proceso. Así que ojalá le ganemos a Rueda, yo diría estaría feliz. Nos vamos, muchachos. Un gran abrazo, Sergio Jerez, Sergio Gilbert, Matías Alcántara, y nos reencontramos el día viernes. Vamos a estar después del partido de Chile frente a Colombia, analizando precisamente los pormenores de aquel duelo. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos reencontramos el viernes. Buenos días. Chao.